Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Posiblemente por algún problema técnico, el concejal de Sanidad todavía no se ha incorporado a la webinar para inaugurar esta webinar. No obstante, voy a empezar y así vamos dando tiempo a que el concejal se pueda unir a la reunión. Me presento, soy Fermín Quero, el jefe de Servicio de Sanidad y Consumo, y actuaré de moderador en esta webinar. Dentro de las acciones de la Concejalía de Salud, en la estrategia de control de plagas de la ciudad, una de las mayores importantes, lógicamente, es las acciones de divulgación. Recientemente hicimos otra webinar en colaboración con la Federación de Asociaciones de Vecinos, que iba un poco más dirigida hacia la ciudadanía, ¿no? En la cual, pues bueno, entendemos que es muy importante esta colaboración, trasladar esta ciencia ciudadana para que los vecinos y vecinas de la ciudad de Valencia puedan colaborar en el control de esta plaga tan importante como es el mosquito tigre, que como todos sabemos es vector de enfermedades. No menos importante es la puesta en común con los diferentes ayuntamientos, tanto del área metropolitana como de la Comunidad Valenciana, en las estrategias de control del mosquito tigre. Esto nos crea vías de comunicación y experiencias de los diferentes ayuntamientos, con lo que enriquece y creo que mejora las estrategias de control de este vector transmisor de arbovirosis. Este es un poco el objeto de esta webinar, que la hacemos en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias, para que estas estrategias, esta experiencia que estamos realizando en la ciudad de Valencia, que llevamos ya muchos años en ello, pues ponerlo en común con los diferentes ayuntamientos y con el público en general que lógicamente se haya querido adherir a esta webinar. No me quiero extender mucho más porque quiero dar tiempo a los ponentes para que puedan expresarse. La webinar va a costar de 2 horas. Después de la inauguración del concejal de Sanidad, que si resuelve los problemas técnicos, si no, pues lo haré yo en su lugar, y el representante de la Federación de Municipios y Provincias, vendrán los sucesivos ponentes. Quisiera decirles que está abierto el chat, que nosotros recogeremos las preguntas que cualquiera de los participantes quieran hacer, y lo que les pido es que pongan a qué ponente va dirigido y nosotros recogeremos estas preguntas y finalmente en el último momento de coloquio, de debate, pues estas preguntas se las trasladaremos a los diferentes ponentes que han intervenido. También indicarles que esta webinar va a ser grabada y en breve, en unos días, se colgará en el canal de YouTube que tiene la Concejalía de Sanidad, que es Salud VLC. En todo caso, luego al final de la webinar lo pondremos en el chat para que ustedes tengan la dirección de YouTube. Veo que el concejal no se conecta, con lo que, bueno, en su nombre voy a agradecer la asistencia de todos los participantes, agradecer a la Federación de Municipios y Provincias la colaboración en esta webinar, que ha sido muy importante a la hora de la difusión de la misma para tener una mayor participación y podamos llegar al mayor número posible de asistentes. Y bueno, y no me quiero, como digo, no me quiero alargar más y le voy a dar la palabra al representante de la Federación de Municipios y Provincias, que es Roberto Vermell Merià, es el jefe de área de Relaciones Institucionales y Europeas y Vertebración del Territorio. Desde el año 2015 participa directamente en la estrategia de control de vectores de la Comunidad Valenciana, particularmente del mosquito tigre, de representación de la Federación. Asimismo, dirige y coordina la subcomisión de trabajo de la Federación de Municipios y Provincias del control de mosquito tigre en el área metropolitana de Valencia. También es el representante de la Federación desde el 2016 de la gestión de la convocatoria de subvenciones en la lucha contra el mosquito tigre.
y ha participado en la redacción del Manual de Buenas Prácticas frente al mosquito tigre. Sin más, le cedo la palabra a Roberto. Muchas gracias, Roberto. Moltes gràcies, Fermín. Vull disculpar a Vicent Gil, el secretari general de la Federació Valenciana de Municipis, perquè ell té que estar avui a Castelló. Bé, doncs, bon dia, evidentment, a Emiliano García, regidor de Sanitat i Consum de l'Ajuntament de València, i a totes i a tots els assistents a aquestes jornades. L'Ajuntament és un promotor local. Com a promotor local de la sanitat ambiental, de la prevenció en salut més pròxima i directa, s'ha de considerar un esclavó fonamental de la cadena de responsabilitats compartides per a enfrontar la prevenció i control de situacions d'arbovirosis. És a dir, ordenar, disposar, coordinar les responsabilitats pròpies com a govern local amb les que corresponen a les administracions estatals i autonòmiques i organitzacions socials i, evidentment, a totes i a tots els veïns en general, a tot el veïnat en general. El mosquit tigre, com a possible vector de malalties, es troba àmpliament distribuït per tota la nostra comunitat. En aquest sentit, les dades de detecció de la presència del mosquit tigre són demolidores. El 2 de setembre de 2016 es detectava la seva presència en 139 municipis dels 542 que componen la nostra comunitat. 5 anys després, al juny d'enguany, al juny del 2021, eren 455 municipis. Clar, les especials condicions climàtiques de temperatura i precipitacions d'aquesta comunitat, tan sensible també al canvi climàtic, justament a les nostres potencialitat turística i econòmica, que potencia la circulació de persones, obliguen al fet que la nostra estratègia de prevenció i reducció de riscos siga d'emergència, que els nostres instruments de regulació i prevenció i el control siguen especialitzats. És una necessitat de professionalització i millora dels nostres tractaments i procediments tècnics, per això és necessària la innovació. La FEM elabora una ordenança marc per la prevenció i control de mosquits possibles vectors de malalties i mosquits autòctons com instruments que obliga a la garantia i la seguretat higiènica interna de totes les accions que executa l'Ajuntament, directament o a través de la contractació. I s'estén a totes les institucions públiques i privades situades en el seu àmbit territorial, amb un missatge clar d'exemplaritat i eficàcia. Hi ha que dir que per la validació d'esta ordenança proposada per la FEM va participar l'Ajuntament de València com a membre de la subcomissió de treball de l'àrea metropolitana de València. Moltes gràcies, Fermín Quero. En la jornada d'avui donem visibilitat a projectes innovadors de control del mosquit tigre i d'altres plagues sanitàries i a l'ordenança municipal per al control de mosquits de l'Ajuntament de València, que crec que hi ha que veure-la com un autèntic biocida, pues s'ha de preveure una estratègia municipal integral basada en la empatia i en la implicació ciutadana en la consecució d'objectius, justament en l'adopció de nous i més exigents criteris de col·laboració en l'àmbit privat. Bé, doncs espero que siga profitosa la jornada i a millorar la nostra gestió d'aquesta plaga i preparar-nos per a les emergents. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Roberto. Como he visto, porque como se había dicho anteriormente, había un problema técnico con el concejal de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Valencia. Veo que ya está conectado. Le doy la palabra a Emiliano cuando tú quieras. Sí, muchísimas gracias, Fermín. Mis disculpas a todos y a todas. Estoy fuera de mi oficina, estoy en Tabacalera en una comisión y no había forma de comentarme. Bueno, en primer lugar, mis saludos a todas las entidades locales y al público en general y agradecerles que su presencia aquí hoy telemática. Bienvenidos a este segundo webinar sobre mosquito tigre. Esta vez va dirigido a técnicos y profesionales del sector. El Ayuntamiento de Valencia implementa diferentes estrategias en el control de plagas sanitarias en la ciudad y en concreto contra el mosquito tigre, transmisor de enfermedades
etiología vírica como son el Zika, el dengue y el chikungunya. Además de las medidas de control que el Servicio de Sanidad y Consumo, a través de la sección de control de plagas, realizan, con vigilancia y detección de focos de cría de mosquito tigre, neutralización de dichos focos con tratamientos larvicidas que son muy selectivos y respetuosos con el medio ambiente, dado que se utiliza una bacteria turigensis, que solo afecta a las larvas de mosquito. Y cuando es necesario, se realizan tratamientos adulticidas con equipos de aplicación de insecticidas autorizados con medios mecánicos como es el cañón nebulizador. Asimismo, una de las acciones desarrolladas por este Servicio de Sanidad Disculpa, Emiliano, se te ha silenciado. No se te escucha. Sí, perdón. Con la implantación de la estrategia puerta a puerta, que con jornadas como esta e información al ciudadano de forma directa en los barrios de la ciudad, pretende llevar el conocimiento a la ciudadanía. En la situación actual, que no ha permitido el contacto directo, se ha visto reducido la capacidad de poder llegar a todos los ciudadanos. Por ello, se impulsan estas iniciativas de webinars y comunicaciones en redes sociales, también en MUPIs y soporte de los autobuses de la AMT, con el fin de llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas. La webinar de hoy pretende poner en común con técnicos, personal de las áreas de control de plagas del Ayuntamiento de la Comunidad Valenciana, de ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y con especial interés del área metropolitana, de las diferentes estrategias de control de plagas y en particular del mosquito tigre. Esto favorece la coordinación y sinergias entre ayuntamientos que son los competentes en la materia. Solo espero que sea muy interesante y provechoso para todos vosotros. Me disculpas de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias y por tu esfuerzo de poder asistir. Sé que tienes una agenda muy apretada. Bueno, a continuación empezamos ya con el primer ponente. El primer ponente es Carlos Gabaldón Verdú. Es biólogo, es jefe de la sección de control de plagas del Ayuntamiento de Valencia del Servicio de Sanidad, Concejalía de Salud y Consumo. Carlos, cuando quieras, puedes empezar. Hola, buenos días. Voy a ver si consigo hacerlo esta vez como tenemos que haberlo hecho otras veces. Vale. Espero que... aquí. Vale. Pues nada, buenos días a todos. Gracias por la presentación, Fermín. Mi parte del seminario voy a tratar sobre la ordenanza municipal de mosquitos picadores que afecten a la salud. Como vais a ver, hace ya unos años tuvimos una visión en la cual se generaba un problema sanitario que nos aportó una misión que era una solución legal posible y asumible, tanto medioambientalmente, económicamente y con los recursos de los que disponíamos. Surge una necesidad, en 2015 se detecta el primer foco de Aedes de mosquito tigre en Valencia. ¿Esto qué nos supone? Nos supone una modificación radical de las estrategias que tenemos de control, ya que aunque el ciclo biológico del mosquito es similar al mosquito autóctono nuestro, al Culex, vamos viendo que es una especie que le llaman invasora, pero que ya se ha quedado con nosotros, que suele crear sus focos de cría en pequeños cúmulos de agua, tiene un desplazamiento muy corto, lo cual en principio es una ventaja para el control de la plaga. Se desarrolla preferiblemente en entornos urbanos y la molestia es diurna. ¿Por qué viene lo de entornos urbanos? Porque después la bibliografía nos dice que el 80% de los casos de focos de cría de mosquito tigre se encuentran en las propiedades privadas. Frente a Culex pipiens, que era el nuestro, el de toda la vida, que se crea sus focos en masas de agua con mayor tamaño, tiene un mayor desplazamiento, está adaptado a cualquier espacio y su forma de vida es más al ocaso y nocturna. Vale, ¿cuál es la filosofía de la ordenanza? La filosofía de la ordenanza no es una filosofía sancionadora, es una filosofía de informar y educar a la ciudadanía, como ya han dicho los que me han precedido.
siempre pensemos que los focos de cría y los puntos de refugio de adultos son responsabilidad de la propiedad, tanto privada como pública. Pero, como he dicho hace un momento, el 80% de los avisos, los focos se encuentran en propiedades privadas. ¿Cuál sería el ámbito de aplicación? Pues el ámbito de aplicación veréis que hay una parte en negro que son los inmuebles, cualquier inmueble que exista, huertos, solares, etcétera, pero con preferencia en los colegios, sobre todo en los de educación infantil y primaria, los complejos residenciales que dispongan de zona jardinada, los huertos urbanos que están cada día más integrados en la ciudad, los cementerios que, aunque pensemos lo contrario, cada nicho, cada lápida es propiedad privada, con lo cual el ayuntamiento no puede hacer tratamientos. Ahora veremos algunos ejemplos. Y sobre todo los hospitales y los centros sanitarios, porque ahí pueden converger los tres factores de la fórmula polinómica de una epidemia, que es el mosquito tigre, un enfermo, un paciente con el dengue, zika o chikungunya y un paciente sano. ¿Qué queremos dar con estos seminarios, con esta ordenanza a la ciudadanía? Informar, formar, concienciar a la ciudadanía de que esto es una batalla que tenemos que hacerla todos a la vez. No pueden dejar en manos de la administración local, en este caso, todo el trabajo, porque, como hemos dicho, muchas veces los casos, en la mayoría de ocasiones, los casos de los focos larvarios se encuentran en las propiedades privadas. Entonces, mediante el ayuntamiento, ¿cómo puede informar a la ciudadanía? Material divulgativo, seminarios como el que estamos teniendo en estos momentos, proyectos puerta a puerta, que más adelante os explicarán mis compañeros, cursos de formación. Esto conseguimos una sinergia entre la ciudadanía y las actuaciones municipales en la vía pública, una reducción del número de ejemplares de los mosquitos y, finalmente, una mejora notable de la calidad de vida de los ciudadanos, que volvemos a informar, volvemos a hacer seminarios, volvemos a concienciar para que se convierta en un ciclo de mejora continua. Más adelante vemos en la ordenanza que de quién depende el control y las inspecciones. El control y las inspecciones dependen exclusivamente de la administración local, el cuerpo de inspectores del ayuntamiento o de los ayuntamientos en este caso. Técnicos municipales reciben un aviso, una queja, por cualquier entrada y se desplazan para valorar la situación y requerir las actuaciones. En ese momento, si estamos hablando de actuaciones de propiedades privadas, la propiedad deberá facilitar el acceso y se llevarán a cabo todas las actuaciones requeridas por los inspectores municipales. Pueden pasar dos casos: que haya facilidad para la inspección, no hay ningún problema. Lo que queremos, cuerpo de inspectores, es dar solución a un problema, una solución económica y factible, con lo cual se archiva el expediente, el informe, lo que sea, y también puede darse caso de que en caso negativo no nos dejen acceder. En ese momento se levantaría un acta de inspección y se daría traslado finalmente al servicio de procedimiento sancionador, que puede, como todas las ordenanzas, tiene una parte de sanción, que pueden ser las acciones leves, graves o muy graves, en función de lo que se valore por el cuerpo de inspectores. Aquí vamos a ver ahora, básicamente la ordenanza es lo que he dicho, lo he resumido mucho, pero es lo que acabamos de ver. Ahora vemos una serie de ejemplos de focos de cría, porque, bueno, en el caso de este seminario web, en principio somos todos técnicos de control de plagas, más o menos sabremos algo del mosquito, pero si, como es un seminario abierto, también quiero que la ciudadanía que se pueda conectar vea los ejemplos que vemos nosotros diariamente. Invernales saturados o con agua sin tratar, que con unas gotas de lejía cada 3-4 días eliminamos las larvas, depósitos abiertos a la intemperie
que llueve se llenan de agua, botellines, que hemos visto infinidad de veces cajas con botellines en patios interiores, las típicas macetas, con el riego, huertos urbanos, lo que hemos dicho antes, colegios neumáticos abandonados. En el caso este que estáis viendo arriba es los huertos urbanos integrados en la ciudad, que los usuarios de esos huertos urbanos almacenan agua, pero almacenan agua, como veis, en un estado ya básicamente llegando a la degradación. Es el sitio, el nicho ideal para tener los mosquitos sus larvas. Eliminando las larvas, eliminamos el problema. Las larvas, se me ha olvidado decirlo, me imagino que mis compañeros dirán más adelante, tenemos una ventana de actuación muy corta, muy cortita, de 3, 4, 5 días con las condiciones climáticas de Valencia. Porque la fase acuática, del huevo pasa a la larva, 3, 4, 5 días, ya pasa a la fase pupa, y ya en la fase pupa ya solo nos queda o la neutralización vaciando los cacharros, o ya esperar que salga el adulto y tratar con medios químicos, que es lo que no deseamos. Es mucho mejor realizar primero medidas estructurales como la que he dicho, vaciar. Veis más ejemplos, los cementerios, hemos llegado a ver cementerios con los depósitos, como veis en la parte inferior, esta, veis dos búcaros llenos de agua de lluvia, entiendo, están pegados a la parte inferior, con lo cual no se puede vaciar, y eso es el foco de cría perfecto para los mosquitos. En la parte de arriba vemos flores de plástico metidas en agua. No le vemos mucho sentido, simplemente es concienciar a la ciudadanía que estos pequeños ejemplos, con estas pequeñas mejoras, conseguimos una gran eficiencia en la reducción de la población de mosquitos. Más temas, alimentadores incontrolados en la vía pública, los neumáticos, la fase larvaria que os he dicho, 4 o 5 días, pasa de larva a pupa, de pupa a adulto y se acabó. Hay que hacer ya tratamientos químicos en la atmósfera. Y aquí, ahora si me lo permitís, vamos a poner un vídeo para que veáis esto es lo que nos encontramos diariamente en las propiedades privadas, que no, según los propietarios, ellos no tienen ningún nido, ningún foco de cría de mosquito tigre. Aquí veis un mosquito tigre, no sé si macho o hembra, y las larvas. Hay larvas de todo tipo, no solo de mosquito tigre, hay de culiseta, etc. Pero veis, eso es lo que vemos diariamente. Otro ejemplo, lo mismo, a ver si pudiera, vale. Esto es una maceta en la cual es que no hay, no sé, 50, 70, 100 larvas en un sitio. Esto era un colegio que se quejaban de que les picaban los mosquitos a los niños. Claro, nosotros vamos y vemos esto al lado del huerto. Simplemente es concienciar poco a poco, sé que cuesta, pero poco a poco iremos concienciando. Y es una frase que a mí se me quedó grabada. Y me lo dijo un compañero hace ya muchos años y me dijo, si te pica un mosquito tigre, o bien lo estás criando tú, o bien está haciéndolo alguno de tus vecinos, porque su rango de desplazamiento es extremadamente corto. 100, 150, 200 metros de su foco de cría. Y Fermín, con esto he acabado. Si quieres, recuperas y das paso al siguiente. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Mientras te desconectas, voy presentando al segundo ponente, Rubén Bueno. Lógicamente es una persona conocida de sobra en todo el mundo de la entomología y del mosquito tigre. Es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia, director técnico responsable del Departamento de Investigación y Desarrollo de Laboratorios de Química desde 2012, profesor asociado del área de Parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia y actualmente preside la Asociación Europea de Control de Mosquitos Tigre, la ENCA. Sin más dilación, doy paso a Rubén. Rubén, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Voy compartiendo la pantalla. Creo que ya la veréis. Bien, muy buenos días a todos. Gracias, Fermín, por la introducción. Gracias también
a la Concejalía de Salud y Consumo por la invitación a participar en este webinar. Como se comentaba con anterioridad, tuvimos la oportunidad hace un par de semanas de explicar estos aspectos preventivos del mosquito tigre, por una parte centrados en la ordenanza municipal que ha comentado mi compañero Carlos Gabaldón desde el Ayuntamiento, y nosotros expusimos lo mismo que hoy hablaremos con un poquito más de detalle en referencia al proyecto Puerta a Puerta frente al mosquito tigre, proyecto que ya introducía también Emiliano al principio en su intervención, que tiene como principal objetivo pues disponer de una herramienta de apoyo más adicional dentro de un programa de control integrado que se lleva a cabo desde el Ayuntamiento frente a esta especie, pero en este caso focalizado en reducir la problemática que se genera en un nicho importante de proliferación del mosquito tigre como es la propiedad privada, ¿no? Es tener una herramienta útil de formación, de sensibilización, pero también de intervención frente al mosquito tigre en la propiedad privada. Este proyecto, como iremos comentando con detalle, y también apuntaba al principio Emiliano, se inició a finales del año 2019, 2020 estaba estipulado que fuera el proyecto en su fase operativa más intensa. Obviamente llegó la dramática situación del coronavirus y tuvimos que reformular la parte del proyecto más presencial, como posteriormente les iré comentando. Bien, Carlos ha introducido los aspectos más importantes del ciclo biológico, así que pasaré rápido. Ya saben que en los mosquitos únicamente pican las hembras, únicamente las hembras son las que ingieren sangre y lo hacen precisamente para lo que ven aquí, para obtener un alimento suficientemente energético como para poder poner los huevos. De forma que, en el caso concreto del mosquito tigre, esa puesta de huevos siempre estará vinculada a pequeños recipientes que luego vayan a acumular agua. El mosquito tigre solo lo tenemos desarrollándose en pequeñas láminas de agua, no lo vamos a encontrar en otros criaderos de aguas más amplias, como puede ser un arrozal, como puede ser una acequia, como puede ser un gran estanque, siempre pequeñas colecciones de agua. Realizará la puesta de huevos en este tipo de receptáculos. La puesta de huevos normalmente la realizará por encima de la lámina de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que recipientes secos pueden tener huevos del mosquito tigre y lo que esperará para seguir con su ciclo es que este recipiente se llene, sea bien por agua de lluvia, sea bien por razones antrópicas, porque nosotros lo llenemos, y en cuanto el agua contacte con el huevo, estos huevos se hidratan y emerge la primera fase acuática, ¿no?, del ciclo biológico, son las larvas. Estas larvas van creciendo en fase de L1, L2, L3, L4, que llamamos, son larvas más grandes. Llegará la fase de pupa. La fase de pupa vive muy poco tiempo, 1 o 2 días, y enseguida sale el adulto. De manera que esta fase acuática es la clave en la prevención, porque como ha dicho también Carlos, en apenas 5, 6, 7 días, con las temperaturas que tenemos, por ejemplo, en Valencia en verano, es suficiente para que se complete el ciclo. Por eso verán que siempre los mensajes preventivos, pues vamos un poquito por delante, ¿no? Eliminar esas aguas cada 2, 3, renovarlas cada 2, 3, máximo 4 días para evitar que el ciclo larvario se llegue a completar. Esa es la clave. Por tanto, aguas estancadas, sinónimo de problema desde el punto de vista de los mosquitos y en especial del mosquito tigre. ¿Y en qué tipo de criaderos puede utilizar? Esto también se ha apuntado con anterioridad. Como hemos hablado de pequeños recipientes de agua, estos pequeños recipientes de agua, pequeñas acumulaciones de agua, podemos encontrarlos en un ecosistema urbano, en una ciudad, tanto en zonas de titularidad pública, estos focos que están bajo el control periódico del ayuntamiento, pero también encontramos en numerosas situaciones focos en propiedad privada en los que el ayuntamiento no es competente para realizar el control periódico de los mismos, sino que son los ciudadanos, las empresas, los gestores de cada espacio privado, en cada caso, los que tienen que llevar a cabo esa prevención. Y de ahí esa necesidad de formar a cada uno de estos interlocutores para que puedan llevar a cabo estas medidas de control. Y no solo es que tengamos 2 tipologías, es que los números también son importantes en esto. Carlos apuntaba antes a los porcentajes que estamos observando en la ciudad en base a las inspecciones que realizamos. Aquí ven este porcentaje que se mantiene también si se fijan en muchos otros territorios, este 20-30% de focos en vía pública frente al 70-80% en propiedad privada. Hay que decir que este número no es taxativo y matemático, ni siquiera es homogéneo en toda la ciudad, depende cómo sea la configuración urbanística de cada zona, de cada barrio, pueden oscilar, pero en general nos dan una buena idea de lo importante
que es involucrar a la ciudadanía en el control de esta especie. Si no, no podemos hacer nada para realmente reducir el impacto que tiene la especie. Bien, por tanto, de ahí, de toda esta situación, nace la necesidad de buscar vías colaborativas con la ciudadanía, pero obviamente para poder colaborar con la ciudadanía y que ellos ejerzan su parte de control, primero hay que capacitarles, hay que informarles, hay que sensibilizarles. Y a partir de ese momento se plasmó la posibilidad de desarrollar ese proyecto Puerta a Puerta en la ciudad de Valencia. Ese proyecto Puerta a Puerta, voy a pasar por algunos ítems, por algunas partes de este proyecto de forma muy rápida porque tampoco tenemos mucho tiempo. Como ven aquí, hay 5 pasos a ejecutar en el proyecto. Lo primero es seleccionar las zonas de la ciudad vulnerables y potencialmente conflictivas por la presencia del mosquito tigre en espacios privados. Como les he dicho antes, la ciudad no es homogénea, tiene barrios, tiene zonas en las que esa problemática privada del mosquito tigre es más acusada. En segundo lugar, habría que coordinarse con los ciudadanos que residan en dichas zonas para acceder a sus propiedades privadas y realizar las inspecciones pertinentes de los focos de cría del insecto. Esto es muy importante porque al final lo que queremos es que el ciudadano entienda la problemática en su ámbito doméstico, realmente vea que sus utensilios del día a día son o pueden ser importantes focos de cría del mosquito tigre para que tomen conciencia del problema y no sea simplemente observar fotos, folletos, vídeos, etcétera, etcétera. En tercer lugar, como ven ahí, informar, formar y capacitar al ciudadano para eliminar posibles criaderos de la especie en sus domicilios o zonas privadas bajo su gestión, es decir, darles los consejos más adecuados para la situación que hayamos observado. En cuarto lugar, realizar continuos seguimientos mensuales de las zonas para verificar los óptimos resultados de estas campañas formativas e informativas, es decir, tenemos que tener una evaluación de todo el esfuerzo que estamos llevando a cabo de la mano del ciudadano que tiene un impacto y para eso hay que seguir periódicamente en qué grado se encuentran esas zonas que están siendo prospectadas. Y por último, establecer un canal de comunicación y coordinación permanente entre ciudadanos y entre el ayuntamiento para mejorar esa prevención frente al mosquito tigre en la ciudad a través de diferentes canales de comunicación, como luego veremos. Bien, decirles que estos proyectos puerta a puerta frente al mosquito tigre no son nuevos, existen otros territorios de Europa y de fuera de Europa en los que vienen implementándose porque esta problemática de los mosquitos Aedes, el mosquito tigre es el Aedes albopictus, pero ya les adelanto que están acercándose a muchos países otros mosquitos muy parecidos al mosquito tigre con un comportamiento muy similar y que por tanto es importante adquirir cierta destreza en el manejo de estos mosquitos para estar preparados para lo que tenemos, pero sobre todo para lo que también está por venir. Y en esto algunos países también llevan tiempo trabajando. Por ejemplo, estas estrategias puerta a puerta llevan mucho tiempo en Italia. Italia es un poco uno de los referentes a nivel europeo en el control del mosquito tigre porque es el país en el cual el mosquito tigre lleva más tiempo establecido y generando un mayor impacto. Aquí en España se detectó por primera vez el mosquito tigre en el año 2004. En Italia fue en el año 1990, para que veamos un poquito las diferencias en tiempos. Grecia también en algunas zonas está desarrollando proyectos puerta a puerta. Si cruzamos al otro lado del charco, en Estados Unidos son habituales también, en zonas como por ejemplo Florida, que está teniendo casos autóctonos de dengue desde hace unos años, auspiciados por la participación activa de estos mosquitos Aedes, el Aedes albopictus, el mosquito tigre y también otros, picando de forma insistente a personas que vienen infectadas y luego a otras que residen en zonas próximas y por tanto teniendo casos locales, ¿no? En definitiva, esa capacitación ciudadana para poder desarrollarla tenemos que adaptarnos realmente a las singularidades de la población que reside aquí en la ciudad de Valencia. Y esa es gran parte del esfuerzo que se viene desarrollando. Es decir, para poder tener una participación activa de los mismos tenemos que capacitar a los ciudadanos y tenemos que acercarnos de forma concreta a la problemática que presentan. Rápidamente voy a darles 2 pinceladas de esos 5 pasos. Lo primero, como hemos dicho antes, es la elección de zonas. Se seleccionaron, recuerden, a finales de 2019, cuando empezamos con el desarrollo del proyecto, las zonas de la ciudad donde se iban a trabajar. Se seleccionaron una zona potencialmente problemática en base a la experiencia acumulada años previos en cada uno de los 19 distritos de la ciudad para tener un reparto homogéneo de este proyecto puerta a puerta.
En cada una de estas zonas se hizo un primer contacto con la ciudadanía y un visionado de los elementos urbanísticos potencialmente problemáticos, es decir, hay que posteriormente bajar a la problemática concreta, visualizarla, prospectarla, y es cuando a nivel de suelo vemos gran cantidad de problemas que muchas veces pasan desapercibidos, y eso es lo que tenemos que ir enseñándole a la ciudadanía que luego tiene que gestionar ese espacio, ¿no? Ejemplos que podemos encontrar particularmente en nuestra ciudad, en Valencia, nuestras terrazas, estas terrazas pues, en una segunda o tercera planta, diáfanas, con esa típica costumbre mediterránea que tenemos en muchos territorios de acumular agua estancada para riego, etcétera, etcétera, que ven recipientes, cubos, rejillas de desagüe, las canaletas que si no están sometidas a una limpieza periódica también acumulan agua, el típico recipiente en el cual se acumula muchas veces el agua sobrante de los aparatos de aire acondicionado, etcétera, etcétera. Solares urbanos, piscinas en desuso, las típicas piscinas que dejamos sin clorar fuera del periodo de actividad de uso, ¿no?, que hacemos de ellas, en los solares que se nos pueden quedar retenidos cierta cantidad de agua en los pequeños recipientes que allí se acumulan, etcétera, etcétera. Los huertos urbanos, como también apuntaba anteriormente Carlos, que vienen ganando terreno, pero que obviamente tienen muchos acúmulos de agua que debemos de gestionar de forma adecuada para no generar un problema de mosquito tigre en zonas colindantes. El tercer paso, referente a explicar antes de la fase operativa el proyecto, se centró en charlas introductorias de este proyecto puerta a puerta y ir trabajando poco a poco en su logística para el desarrollo en los diferentes distritos de la ciudad. Esto provocó que durante el mes de febrero, fundamentalmente, hablamos 2020, vamos cronológicamente avanzando, se llevaron a cabo estas charlas en las diferentes zonas de la ciudad donde se iba a implementar el proyecto. Tengo que decir que estas charlas, pese a llevarse a cabo en febrero, tuvieron en general una buena acogida por parte de la ciudadanía, y esto ya es un elemento indicativo importante de que vamos cambiando el chip. Cuando la ciudadanía va en un mes tan poco propicio para hablar de mosquitos como febrero a estas charlas, es porque está generando cierto interés y hay ya cierta presensibilización de la ciudadanía con el problema, y esto en general es positivo para poder involucrarles. El cuarto paso estaba bien vinculado a ese grado de actividad más fuerte que tenía el proyecto en su fase operativa. En ese periodo de máxima actividad del proyecto puerta a puerta, básicamente entre abril y octubre, que coincide con el periodo de máxima actividad también de la especie del mosquito tigre, la proyección era realizar diferentes visitas mensuales, como les he dicho antes, en las diferentes propiedades, tras la prospección de las mismas y tras concertarlo con el ciudadano. Y en estos lugares llevar a cabo un control complementario, tanto en zonas públicas colindantes, recordemos competencia del ayuntamiento, pero también en el ámbito privado para ver ese efecto sinérgico que podíamos tener en el control global de la especie. Es decir, tratamientos en vía pública, formación activa de los ciudadanos en sus propios domicilios, la formación y capacitación ciudadana a través de este control eficiente de los criaderos domésticos, instalar una serie de trampas para ciertos indicadores que tenemos que tener en cuenta y aprovechar y hablar también de esa ordenanza municipal que con anterioridad explicaba Carlos para que puedan realmente entender el espíritu, ¿no?, de la misma. Para concertar estas visitas, como se pueden imaginar, el trabajo logístico es titánico, sobre todo al principio, de forma que se repartieron los calendarios iniciales donde se iba a llevar a cabo la inspección, el día y el rango horario aproximado para poder agilizar estas inspecciones periódicas en el terreno. Por último, la evaluación. No podemos hacer algo sin evaluar cuán eficaces estamos siendo, fundamentalmente porque probablemente identifiquemos, en base a nuestra experiencia, situaciones a modificar en años posteriores, ¿no? Estos indicadores son de diferentes tipos. Luego, si en el turno de preguntas alguien quiere conocer con mayor detalle alguno de los mismos, gustosamente lo podemos comentar. Tanto indicadores de tipo entomológico, realmente la actividad de mosquitos, con esas prospecciones, con esos trampeos. Indicadores de tipo sociodemográfico, es decir, tenemos que identificar cuáles son los grupos más vulnerables desde el punto de vista de la proliferación de mosquitos, grupos sociales, hablamos, para poder, una vez los identifiquemos, canalizar la comunicación hacia los mismos de forma más adecuada, para ser más permeables, para poder penetrar mejor en ese mensaje preventivo.
Evaluar también el aprendizaje, esa conciencia del problema con diferentes encuestas a los ciudadanos y también valorar la percepción ciudadana a través de diferentes indicadores, las incidencias, los avisos ciudadanos que recibimos constantemente a lo largo del año, una valoración cuantitativa y cualitativa que pueda hacer el ciudadano de la campaña puerta a puerta, etcétera, etcétera. Pero, como les decía al principio, llegó el coronavirus. Llegó el coronavirus en marzo de 2020, desgraciadamente, y tuvimos que reestructurar sobre todo esta parte de contacto directo con el ciudadano, de manera que las actuaciones de control y sensibilización en zonas públicas se mantuvieron, toda la parte del control en la periferia de estas zonas privadas, en zonas públicas, se mantuvo, y también los canales de comunicación a través de trípticos, el canal Bushi, etcétera, etcétera, y empezaron a desarrollarse diferentes canales informáticos interactivos de comunicación con el ciudadano. Entre estos canales de comunicación, diferentes píldoras informativas, vídeos muy cortos para explicar problemáticas muy concretas al ciudadano. Hablaba antes Carlos de los cementerios, de las canaletas, de los pequeños recipientes, de los platitos de las macetas. Todo esto está a disposición en el canal Salud y en el canal oficial de YouTube del Ayuntamiento de Valencia. Pueden consultarlo en cualquier momento, a través también de las redes sociales, y diferentes tipos de cartelería, vídeos informativos o incluso webinars como los que nos ocupan hoy y el que tuvimos hace un par de semanas. Nada más por mi parte, espero haberme ajustado a los tiempos. Muchas gracias de nuevo por la invitación y a todos los participantes por la asistencia, y estaré atento al final del turno de mis compañeros por si hubiese alguna pregunta al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Y disculpa la confianza que te he presentado como Rubén, porque nos conocemos tanto, que creo que es conocido de todos, es Rubén Bueno Marí, que lógicamente yo creo que todo el mundo lo conocemos. Gracias por tu exposición, sobre todo, como siempre, tan pedagógica y tan interesante. Quiero aprovechar entre medio para recordar que está abierto el chat para poder realizar las preguntas a los ponentes durante todas las intervenciones, y que vamos recogiendo las preguntas. A continuación es el turno de Antonio Marcía Díaz. Es doctor en farmacia, fundador y miembro de la directiva del Grupo Español de Innovación e Investigación en Vesículas Extracelulares. Es catedrático de Parasitología de la Universidad de Valencia, académico de la Real Academia Nacional de Farmacia y muchísimas más cosas que no hemos querido reducirlo. Y, sobre todo importante, está actualmente trabajando junto con el Ayuntamiento de Valencia en un proyecto de la estrategia de mosquito estéril que creo que él va a explicarnos. Antonio, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fermín. En primer lugar, voy a ver si comparto la pantalla. Supongo que se está viendo ahora. ¿La veis ahora bien, la pantalla? Perfectamente, Antonio. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Fermín, por la introducción. Gracias al Ayuntamiento y a Loquímica y a los organizadores por invitarme a participar en esta sesión. Realmente es importante el que se divulgue lo que se está haciendo desde las instituciones públicas, como puede ser la academia o puede ser el ayuntamiento, con colaboración, como veremos, importante de la actividad privada. En mi presentación, bueno, tienen ahí mi correo, si tienen alguna cuestión aparte del día de hoy, pues me pueden contactar cuando les parezca. En la presentación de hoy lo que voy a hacerles es una pequeña introducción de qué es Wolbachia, cuál es la estrategia que se está siguiendo a nivel internacional, y ya les anticipo que este método está siendo empleado sobre todo para el control de Aedes aegypti. Aedes aegypti, que afortunadamente todavía no tenemos en nuestro entorno, pero sí que tenemos Aedes albopictus y, como bien han dicho mis predecesores en el webinar, pues es responsable de la transmisión de hasta 22 enfermedades, incluyendo los 3 arbovirus que han comentado. Les comentaré estas estrategias que existen con el método Wolbachia. Les pasaré un pequeño vídeo de lo que se está haciendo en otros lugares y qué es lo que queremos hacer aquí. Y finalmente el grueso de mi intervención será precisamente comentarles qué estamos haciendo en la ciudad de Valencia en colaboración con el Ayuntamiento y con la empresa Loquímica. Para que no se me olvide, siempre en la última diapositiva uno pone los agradecimientos y yo quiero ponerlos antes de empezar. Como podrán imaginar, el trabajo que les voy a presentar no ha sido llevado a cabo por mí, sino por un numeroso equipo de personas de 2 institutos, el Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva,
con el doctor Ricardo Jiménez y Álvaro Lís, que nos han facilitado el poder obtener la cría del mosquito tigre en cautividad. Sin la ayuda de Mara Moreno de Barcelona esto no hubiera sido posible. Y por supuesto el Instituto de Biología Integrativa y de Sistemas, con el grupo dirigido por Rosario Gil, por Sari, compañera ya desde los estudios de farmacia en Valencia, y en fin, la vida nos ha vuelto a unir en este tipo de trabajo. La tienen ahí con la mascarilla. Esta es una reunión que tuvimos en la Facultad de Farmacia no hace mucho tiempo y lógicamente se hizo con mascarilla. Sari y su grupo en el instituto están llevando a cabo un estudio extraordinario en cuanto a la caracterización de qué cepas de Wolbachia tienen las cepas de Culex en nuestro territorio. Y por supuesto, sin la ayuda indispensable de Carlos Gabaldón y de Fermín Quero, todo ese trabajo que les voy a contar pues no hubiera tenido sentido. Y finalmente quiero agradecer a Rubén porque ha puesto a nuestra disposición técnicas, material y todo el esfuerzo. Rubén es una persona que, como ya se ha comentado brevemente antes, pues es conocida ampliamente por toda la audiencia y que además es una locomotora, un tren que empuja mucho en ese tipo de proyectos. Empezamos con esta introducción donde simplemente, fíjense, esta tabla está extraída o modificada de una tabla que he publicada en el programa que se llama World Mosquito Program. Es un programa financiado por la Fundación Gates. Imagino que sigue siendo Bill y Melinda Gates, aunque se hayan separado sus dos fundadores. Y esta fundación financia este programa a nivel internacional, donde en esta tabla evidencian qué tipo de tratamientos existen para el control del mosquito. Yo me voy a centrar, como ya les he dicho, en el método de Wolbachia y las ventajas que presenta con respecto a los demás. Si consideramos, por ejemplo, si es sostenible este método, pues diríamos que es absolutamente el único que es sostenible comparado pues, con el uso de insecticidas, con el uso de insectos estériles, con el uso de insectos incompatibles. Este es el único que es completamente sostenible y además escalable. Se puede escalar hasta varios cientos de kilómetros cuadrados, a diferencia de los métodos anteriores. Pudiera aparecer a la ciudadanía que cuando se habla de una bacteria, endosimbionte, son palabras que no conocen, como que estamos introduciendo algo extraño en nuestra población de insectos. Y eso no es así. Nosotros no estamos utilizando ningún tipo de material transgénico. Es la única de las técnicas que no utiliza ningún tipo de material, bueno, con las técnicas de insecticidas y demás, no hay ningún tipo de material transgénico, no se manipula en absoluto esta bacteria, y es una bacteria que ya está en nuestro entorno. Los insectos que habitan en nuestro entorno ya tienen esta bacteria per se. Entonces, nosotros no estamos modificando para nada el medio ambiente. Una ventaja adicional sobre el tratamiento con insecticidas es que es realmente seguro para la salud humana. Los insecticidas, cierto es que si se aplican adecuadamente no debieran crear un problema a los individuos, pero en algún momento puede que esto pudiera ocurrir. Y luego, el último comentario que quiero hacerles es que esta técnica es tan novedosa, veremos que tiene poco tiempo de rodaje, desde el año 2010 a nivel internacional, y que por tanto el número de países donde se está aplicando es reducido. Ahora bien, es la única o de las pocas que podemos decir que hasta ahora se ha comprobado eficiente en la reducción de enfermedades transmitidas por este vector, por el mosquito tigre. Fíjense que ya no solo vamos a hablar de estrategias que puedan reducir la población, sino que además vamos a reducir la enfermedad que esta población de mosquitos pueda transmitir. En cuanto a los antecedentes, esta bacteria es una bacteria gram positiva. En esta imagen de microscopio electrónico la ven como la bacteria se encuentra dentro de la célula de insecto. Es un endosimbionte, no puede vivir fuera, no puede cultivarse, y esto hace todavía más difícil el estudio de este tipo de endosimbiontes. La doctora Sari Gil y su equipo llevan ya muchos años trabajando con endosimbiontes y enfrentándose a este tipo de problemas. Cómo trabajar con algo que no puedes cultivar en el laboratorio, sino que tienes que depender del ser vivo que lo alberga. Es un parásito reproductivo, se transmite por herencia materna, se transmite de manera vertical y manipula la reproducción de ese insecto. Fue descrita por primera vez en 1924 como venera positiva, precisamente en un tejido de ovario de la especie de Culex pipiens, de ahí el nombre de Wolbachia pipientis. En los años 50 se descubre que precisamente esta Wolbachia crea algún tipo de incapacidad en los mosquitos para poder reproducirse, lo que se dio a conocer finalmente como incompatibilidad citoplasmática, que unos años después, en 1971, fue efectivamente asignada a la presencia de esta bacteria.
En los años 90, gracias a la técnica de PCR, la verdad que la pandemia ha traído muchas cosas consigo, pero al menos la gente ya sabe lo que es una PCR y eso es, bueno, es positivo que la gente se implique en conocimientos de cómo técnicas moleculares son útiles para la salud humana. Bueno, pues gracias a estas técnicas de PCR se pudo confirmar qué cepas de Wolbachia estaban presentes en los insectos y yo les pongo que el 40% de los insectos se han descrito con Wolbachia. Verán que en el vídeo que les voy a poner después hablo incluso de que hasta el 60% de las poblaciones de insectos albergan este endosimbionte. Es un endosimbionte que no solo está en insectos, también está en gusanos, en helmintos, y de hecho es una muy buena diana para tratar a estos helmintos, en concreto filarias. Y también les apunto, como ya se ha comentado, que efectivamente esta Wolbachia tiene una actividad antipatógena. Fijaos que puede reducir la transmisión de virus, en concreto arbovirus, y esto es un interés primordial. En el año 97 del siglo pasado se descubrió una cepa de Wolbachia en la mosca de la fruta, en Drosophila melanogaster, que era una cepa virulenta porque realmente era muy potente en cuanto a esta incompatibilidad citoplasmática. Se aisló esta cepa de la mosca de la fruta y se integró o se transfectó de manera artificial en el mosquito Aedes aegypti, confirmándose que efectivamente había una incompatibilidad citoplasmática, no había reproducción del insecto y además había inhibición de la transmisión de arbovirus. Como les he dicho, estos estudios se empezaron a hacer en campo ya en los años, hace una década, en 2010, y como bien comentaba Rubén Bueno, pues Italia es uno de los países pioneros en la introducción de estas técnicas en Europa. Aquí tienen una imagen donde precisamente se ven aquellas especies de mosquito que tienen más importancia en salud humana, como pueden ser del género Anopheles. En nuestro entorno, recuerden que Anopheles fue, o la malaria en concreto, fue erradicada de España en 1964, pero se han descrito algunas especies de Anopheles todavía transmisoras del parásito en nuestro país. Bueno, pues tanto Wolbachia procedente de la mosca de la fruta como de cepas de mosquito habituales en nuestro entorno, han sido utilizadas para crear incompatibilidad citoplasmática en otras especies de mosquitos con mayor trascendencia clínica, como pueden ser Anopheles o puede ser Aedes aegypti, como les comentaba. Asimismo, fíjense que Albopictus, Aedes albopictus, el mosquito tigre, per se, ya tiene también endosimbiontes, tiene Wolbachia de la cepa de tipo A y tipo B, y justo estas cepas se han utilizado para producir esa misma incompatibilidad en Aedes aegypti y en Anopheles. Pues bien, en el estudio que les voy a presentar, lo que vamos a evaluar es si cepas de Culens pipiens pueden utilizarse efectivamente en Aedes albopictus. Pero ya ven que este fenómeno de transfección es un fenómeno corriente en los estudios que se están realizando en la actualidad. Les hablo de si va a ser una estrategia de supresión o una estrategia de reemplazo. Fíjense que está marcado en esta imagen con un cuadrado rojo la utilización de Wolbachia, pero exactamente el mismo tipo de estrategia se puede dar si se utilizasen mosquitos modificados genéticamente. La idea es la siguiente. Fíjense, si introducimos mosquitos que tienen Wolbachia, tanto machos y hembras, lo que estamos haciendo es una estrategia de reemplazo, porque como verán, el cruce de mosquito macho con Wolbachia con mosquito hembra con Wolbachia es fértil y produce una descendencia. En cambio, el cruce de mosquito macho con Wolbachia con mosquito hembra que no tiene esta Wolbachia incapacita a la hembra a producir descendencia. Por tanto, fíjense que si liberásemos machos y hembras, lo que vamos a hacer es ir, a lo largo del tiempo, reemplazar las poblaciones de mosquito silvestres que tendríamos en nuestro entorno. Por el contrario, si liberamos solo machos con esta Wolbachia incompatible, cuando se apareen con las hembras silvestres de nuestro entorno, va a haber una reducción de esa población. Y esto es lo que vamos buscando en nuestro estudio. Importante es que reducimos el número y que lo que estamos liberando, que son machos, como bien les han comentado, no van a picar, los machos no chupan sangre. Aprovecho y les pongo este vídeo que dura unos 2 minutos y medio del programa de control de vectores de Puerto Rico, está en castellano y es muy útil, y ya les advierto que está diseñado o menciona el caso de Aedes aegypti, pero es exactamente el mismo tipo de fenómeno el que vamos a utilizar nosotros.
Disculpa, Antonio, el vídeo está subtitulado, pero el audio se oye muy poquito. ¿Hay posibilidad de subirlo? ¿Se oye muy poquito? Está al máximo de sonido. No te preocupes, está subtitulado. Entiendo que será comprensible. Como ven, disculpen por el sonido, creí que se oía bien, pero hay ya, como ven, vídeos disponibles, pueden encontrarlo en YouTube, tienen en la presentación los enlaces como ven aquí. Incluso en diferentes lugares como México ya se están dando kits que le llaman el Zancu Kit, que a la población le dan una cápsula, como ven, que tienen huevos del mosquito Aedes, en este caso Aedes aegypti, que es el que están introduciendo allí, y comida para el propio mosquito, lo dicen al individuo, al ciudadano que lo pongan en agua y al cabo de unos 20 días emergerán los adultos para aparearse o cruzarse con los individuos locales. Pero fíjense, esta es una estrategia de reemplazo, porque aquí no sabemos los huevos si van a ser de machos o de hembras y efectivamente cuando se crucen pues va a haber de los dos sexos. En cuanto a los últimos resultados publicados, fíjese que les muestro un artículo publicado esta misma pasada semana en una revista tan importante como el de New England Journal of Medicine, donde se ha comprobado con 8.000 personas que acudían a centros hospitalarios en Indonesia, cómo precisamente se reducía en un 77% el caso de dengue en estos individuos de zonas que habían sido previamente tratadas con estos mosquitos con Wolbachia. Por tanto, la intervención en salud utilizando este método de Wolbachia tiene una repercusión clara en la transmisión de la enfermedad. Y para acabar, centrarnos en los trabajos que hemos llevado a cabo en esta ciudad, desde el año 2019, fíjense, el primer proyecto, el primer convenio que hicimos con el ayuntamiento era identificar precisamente si Aedes albopictus en la ciudad de Valencia ya tenía Wolbachia y si esta era incapacitante o bloqueante. Se tomaron muestras de los 19 distritos de la ciudad y se analizó la presencia de Wolbachia y ya les anticipo que el 94% de las capturas que se realizaron efectivamente presentaban Wolbachia, que estas eran de las cepas que se habían descrito previamente en otros albopictus de tipo Wolbachia tipo A y tipo B, y que no había ni diferencias a nivel de sexo ni a nivel en los distritos de la ciudad. Es cierto que en algún distrito había algún caso negativo, pero eran los menos. Con esta información se pensó desde el ayuntamiento en realizar un estudio de ver si podíamos intentar reemplazar esta Wolbachia con Wolbachia que fuesen incompatibles. Salió a concurso un contrato por obra y servicio que obtuvo también la Universidad de Valencia y que empezamos a llevar a cabo en febrero de 2020. Como pueden ver, he marcado en rojo porque tuvimos que prolongar este estudio, dado a que a partir del día 14 de febrero pues, nos dejaron a todos en casa y no pudimos ir a trabajar. En resumen, a pesar de estos problemas que hemos tenido con la pandemia, sí que hemos logrado establecer una colonia de Aedes albopictus en el laboratorio, ya les he dicho, en colaboración con el grupo de Ricardo Jiménez en Valencia y de Mara Moreno en Barcelona,
Una cosa que no es nada fácil, tener Albopictus en cautividad. Yo, que no soy entomólogo de formación inicial, pues ya les digo que creí que iba a ser sencillo y ha sido bastante complicado. Y todo gracias a los esfuerzos de Cubán y de estas personas que se nombran. Y por supuesto a la colaboración de María, que creo que está también en la audiencia. Los resultados que hemos obtenido con este proyecto ha sido que efectivamente hemos establecido una colonia y hemos caracterizado que esta colonia que tenemos ya pura y limpia en nuestro entorno es una colonia con la cepa de Wolbachia. Lo que toca a continuación es saber si podemos reemplazar esa Wolbachia por una Wolbachia bloqueante producida o presente en Culex. Este es el proyecto que se ha licitado recientemente por parte del Ayuntamiento, donde los objetivos, fíjense que ha empezado en el mes de mayo, los objetivos son fundamentalmente dos. Por un lado, caracterizar qué cepas de Wolbachia tenemos en Culex pipientis, en Culex pipiens, y esta Wolbachia pipientis caracterizada por métodos de biología molecular que se está llevando a cabo en el laboratorio de la doctora Rosario Gil, por tipificación múltiple, e incluso identificar qué tipo de profago, qué tipo de virus puede llevar esta bacteria, este endosimbionte. A raíz de estos estudios caracterizaremos cuáles son aquellas Wolbachias más potentes como bloqueantes, eliminaremos la Wolbachia que actualmente tiene nuestra población de insectario y lo haremos por tratamiento con antibióticos. Introduciremos en estos individuos que han sido eliminados de Wolbachia autóctona aquella que obtengamos de Culex y veremos si efectivamente puede tener una incompatibilidad, un bloqueo efectivo. Al mismo tiempo también se contempla la secuenciación de aquella Wolbachia que sea más eficiente y que podríamos llamar, les pongo entre interrogante, pues Wolbachia valenciana, ¿no? VLC. La idea es que obtengamos más de una cepa, si es posible. Si han visto la imagen que mostré antes, había al menos 5 cepas diferentes en Culex. Esperamos tener más de una y tener un poco de resultados en la recámara. Los primeros resultados del mes de mayo, no hemos podido hacer mucho más, pues ha hecho ese multilocus de genes de Wolbachia analizados por el grupo de Rosario Gil, y se ha visto unos estudios muy preliminares, ya les digo, de unos días atrás, que hay al menos 2 grupos de Wolbachia pipientis. Son estudios bastante prometedores. Y finalmente solo comentarles para acabar dónde estamos y a dónde queremos llegar. Pues una vez tengamos estas Wolbachias identificadas, poder introducirlas en huevos de mosquitos que criamos nosotros en el laboratorio, generar una cepa de Aedes albopictus con una Wolbachia incompatible, separar los machos de hembras y poder hacer una liberación pequeña en una zona reducida para, si los resultados son adecuados, habrá que capturar y recapturar esos insectos. Si los resultados son, como digo, adecuados, hacer una liberación en un área un poco más amplia. No vamos a inventar la pólvora, esto ha sido ya puesto o llevado a cabo en otras circunscripciones, en otras áreas del planeta, y sí que sería la primera vez que se realiza esto en España. Con esto voy a acabar, solo agradeciendo también a la Acción Internacional COS de mosquitos, que nos está facilitando tanto soporte científico como soporte técnico. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante además esta vertiente científica. Yo creo que trasladar estos trabajos me parecen muy interesantes y dar a conocer, como tú bien decías. Paso a presentar al siguiente ponente. Es Juani López Ruiz. Es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia. Desde el 2008 es funcionaria del Ayuntamiento de Valencia, es técnica de la sección de control de plagas del Servicio de Sanidad de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia. Y sin más dilación paso a darle la palabra. Juani, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Como ha comentado Fermín, formo parte del equipo de control de plagas del Ayuntamiento de Valencia y yo no voy a hablar de mosquitos. Yo voy a intentar resumir durante estos 15 minutitos el grosso del trabajo que tenemos aquí en la sección de control de plagas. Semanalmente, la sección de control de plagas nos reunimos con un técnico de la contrata y hablamos sobre cómo van las campañas que tenemos programadas, si tenemos que variar en algún aspecto porque ha habido algún problema o porque necesitamos cambiarlo por cuestiones climatológicas o cualquier otra cuestión, y sobre los avisos que nos han entrado de los ciudadanos, cualquier queja o denuncia que tengan los ciudadanos.
Como veis, ya lo hemos comentado, la ciudad de Valencia la tenemos sectorizada en 19 distritos de 19 zonas para que nuestro trabajo sea más eficiente y poder trabajar más cómodamente. No es igual, por ejemplo, el alcantarillado que podemos encontrar en el casco antiguo de Valencia como el que podemos encontrar junto al mar, o la zona esta que tiene más huerta, o el norte que tiene a lo mejor complejos residenciales nuevos, como los que ha comentado Carlos, con piscinas, zonas ajardinadas. Cada zona tiene una característica y dependiendo de cómo va a ser el año, programamos las campañas en unas fechas o en otras. Es muy dinámico, vamos viendo poco a poco, de ahí las reuniones semanales, cuáles son las mejores estrategias que tenemos que adoptar. En la red de alcantarillado municipal hacemos una desinsectación en el 100% de las trapas, pero hacemos una desratización en el 50% de las trapas. En la campaña anterior utilizamos pintura insecticida, como veis aquí. Es un tratamiento muy bueno, es un tratamiento que dura mucho en el tiempo, pero es bastante caro. Actualmente, en esta campaña que estamos ahora a punto de acabar, dentro de un mesecito más o menos, lo que estamos utilizando es un pulverizado a base de cipermetrina y difluveturol. También podemos utilizar geles, pero sobre todo estamos adoptando ahora el pulverizado. Cuando terminemos evaluaremos a ver cuál es el mejor biocida que podemos utilizar o que vamos a utilizar en la campaña siguiente. En cuanto a la desratización, hasta ahora habíamos estado utilizando anticoagulantes de segunda generación, como el Brodifacum, pero hemos dado un pasito atrás y estamos utilizando en esta campaña clorofacinona, que es de primera generación. ¿El por qué? Por las resistencias. No hemos hecho un estudio de resistencias, pero hemos sido un poco atrevidos y nos hemos vuelto a la clorofacinona. Cuando terminemos haremos una evaluación y veremos qué vamos a utilizar en la próxima campaña. Nos hemos dado cuenta que hay nuevos nichos ecológicos ocupados por las cucarachas debido a sus características, sobre todo de humedad, como son los pozos de riego y los hidrantes de bomberos. En estos momentos estamos tratando absolutamente todos los pozos de riego de la ciudad de Valencia y los hidrantes de bomberos. Estamos prácticamente terminando y tenemos que evaluar. Como veis, hemos puesto también algunas trampas adhesivas en algunos puntos que están georreferenciados. Cuando terminemos la campaña los evaluaremos y veremos qué estrategias podemos adoptar en un futuro en estos puntos, que parece bastante curioso que nos hemos encontrado de nuevo. En cuanto a jardines y el Corqués, que trabajamos muy estrechamente con el servicio de jardinería. Como veis en la esquina superior tenemos colocados en Valencia en estos momentos 97, para ser exactos, 97 dispositivos aéreos, pero son temporales. En estos casos, sobre todo, los avisos vienen por parte de los técnicos del servicio de jardinería. Hacemos una inspección conjunta con ellos y valoramos. En muchas ocasiones no es un problema de presencia de roedores, sino presencia, por ejemplo, de cotorras que también rompen las ramas de los árboles. Cuando sí que vemos una presencia de roedores, hay evidencia, colocamos este tipo de dispositivos, bueno, los coloca el servicio de jardinería, nosotros los cebamos, los recebamos, los revisamos y cuando deja de haber ingesta se lo comunicamos para que los puedan retirar. Y lo hacemos porque al ser arbolado con crecimiento secundario, este tipo de sujeciones podrían estrangular las ramas. Así dejamos al árbol libre del dispositivo cuando no hay presencia de especies plaga y esos dispositivos pueden ser reutilizados en otras ocasiones. También tenemos dispositivos de superficie. Tenemos en este momento 93, pero lo estamos sustituyendo por otro tipo de dispositivos que nos parecen muchísimo más atractivos por su seguridad, que son estos que tenéis aquí. Son dispositivos enterrados que están encastrados en el suelo. Como veis, lo que se queda visto, a ver si me deja el ratón, se queda una arqueta de tapa metálica que tiene una llave especial que solo se puede abrir con esa llave y 4 entradas para que los roedores puedan acceder al interior, que es donde cebamos. Estos dispositivos, en estos momentos tenemos 443 dispositivos colocados en toda Valencia. Los colocamos conjuntamente con el servicio de jardinería y la UAM. Ellos nos los georreferencian para que nosotros no trastoquemos su jardinería y nosotros nos encargamos después del mantenimiento, del cebado, de la revisión, etc.
El servicio de jardinería también coloca anillos antitrepamientos en palmeras cuando determinamos en una especie conjunta que es necesario. En cuanto a la temporalidad de estos anillos, eso ya depende del servicio de jardinería, porque en algunos aspectos piensan que los anillos podrían dañar a la palmera y otros no, pero los anillos se pueden variar de posición arriba o abajo de la palmera y no hace falta retirarlos porque son árboles de crecimiento primario. Con el COVID y con el confinamiento ha habido un repunte de roedores en superficie. El año pasado, en el Ayuntamiento de Valencia, se estableció un plan de choque contra madrigueras. Se revisó absolutamente toda Valencia, todos los alcorques y todas las zonas ajardinadas para tratar las madrigueras. Las madrigueras las tratamos con pasta fresca, según indica la ficha técnica. Este año lo que estamos haciendo ahora, que estamos terminando también de verlo, es revisar todas las zonas con más actividad que encontramos en el plan de choque para volver a cebar y volver a tratar las madrigueras que han podido ser reabiertas. Valencia tiene la suerte de tener en su municipio, dentro de su municipio, un parque natural con humedales, con valladas y con huerta y sus acequias, pero también pueden ser nichos para la cría de mosquito. De forma semanal, desde abril hasta octubre, se revisan tanto las malladas como las acequias. En el momento que hay actividad larvaria, se utiliza un tratamiento biológico a base de Bacillus thuringiensis. De noviembre a abril, la revisión es cada 15 días porque las temperaturas son mucho más bajas y los ciclos biológicos de los animales son más largos. En cuanto a la ciudad, no necesitamos productos biológicos, utilizamos un IGR normal y corriente. Os ha comentado antes Rubén, que teníamos un programa que se llama Puerta a Puerta, pero además del puerta a puerta, desde abril hasta noviembre o hasta octubre, finales de octubre, también se revisan algunas zonas de riesgo. Esas zonas de riesgo, como ha comentado también Carlos, están determinadas por la importancia que creemos nosotros que para que estén limpias de presencia de mosquito tigre, como son los alrededores de los grandes hospitales como la FE o el Hospital General, que son centros de salud pioneros y de referencia en cuanto a enfermedades tropicales. Con los locales municipales solemos actuar bajo demanda. Me explico. Si un compañero de cualquier otro servicio tiene un problema puntual de especie de plaga, de cucarachas, de roedores, nos lo comunica, hacemos una inspección, vemos si es necesario una subsanación de deficiencias o un tratamiento químico. En el caso que hagamos un tratamiento químico, se hace un parte de trabajo en la empresa y después valoramos los resultados. Sin embargo, en algunos locales municipales tenemos unas campañas programadas. En los colegios públicos actuamos 2 veces al año. En los retenes de policía local y parques de bomberos 3 veces al año. En mercados municipales 2 veces al año. Tratamos tanto las zonas comunes como las paradas que están desocupadas. Y en polideportivos de gestión municipal tratamos también 2 veces al año. Esto no significa que si en un momento dado, fuera de esas campañas programadas, cualquier de estos del local tiene algún problema de especies plaga, nos lo comunica, hacemos la inspección, se valora y si es necesario se hace el tratamiento. Estas son algunas de las formas en las cuales los ciudadanos nos pueden hacer llegar sus quejas o sus denuncias por presencia de especies plaga. La plataforma Ciudadanos, os comento, el año pasado tuvimos más de 2.000 avisos, 2.500 y pico, y solo el 36% generó parte de trabajo a la empresa. Cuando llega un aviso de un ciudadano, sea cual sea la procedencia, bien sea por la plataforma, por correo electrónico, por expediente, etc., lo primero que hacemos en la sección es hacer un filtrado. Recopilamos toda la información, vemos qué tipo de especie de plaga es, cuál es el histórico de esa zona, hacemos una inspección por parte de los técnicos municipales y si se determina que es necesario un tratamiento químico, se realiza un parte de trabajo para la empresa. En el momento que la empresa nos aporta
los resultados de ese tratamiento, se realiza un informe por escrito y se comunica y se informa al ciudadano. En cuanto a la plataforma de ciudadanos, los informes no pueden ser muy extensos. Tenemos mensajes tipo para contestar a las denuncias, pero si el ciudadano necesita una explicación más extensa, no tenemos ningún problema en contestarle de forma por escrito o por teléfono. En cuanto a los expedientes, es un poco más complicado. Normalmente un expediente no se resuelve fácilmente porque las denuncias suelen ser a propiedades privadas y, como ha comentado Carlos, en el caso de la ordenanza municipal, pues muchas veces necesitamos hacer requerimientos a los propietarios para que hagan o una subsanación de deficiencias o unos tratamientos. Tenemos que evaluar si esos tratamientos son los adecuados, ver los resultados y cuando está todo resuelto cerramos el expediente y si no se resuelve tendríamos que llegar muy lamentablemente a sancionador. Tenemos también las APPs de Bitxo Service y del Ayuntamiento y una plataforma de gestión que se llama Parla amb Joan Ribó o Parla amb el tu alcalde, que también lo tratamos exactamente igual. Llega, lo filtramos, recogemos toda la información, hacemos inspección, tratamientos si es necesario, etc. Por teléfono también comentamos y atendemos a los ciudadanos y por la oficina de quejas y referencias. Y poco más. Comentaros que toda esta información, todos estos avisos que tenemos, los recogemos en una capa GIS para que tengamos un histórico y tengamos toda la información disponible para todo el personal de la sección. De forma que si un ciudadano se queja o bien de cucarachas en la calle Alta, nosotros podemos ver si ha habido quejas recientemente, si hemos hecho tratamientos, cuáles han sido los resultados, etc. Y poco más. Ahí tenéis nuestro correo electrónico para que podáis consultarnos, aportarnos o comentar cualquier cosa con nosotros. Y por mi parte, poco más. Fermín. Muchísimas gracias, Juani. Muy interesante tu presentación. Evidentemente no has hablado específicamente del mosquito tigre, pero sí que has hablado, lógicamente, de control de mosquitos, que es lo que hacemos. Y en esta webinar, que estaba un poco dirigido en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias para otros ayuntamientos y un poco ver la experiencia, creo que es súper interesante y enriquecedor pues ver un poco, aunque sean muy en líneas generales, porque el tiempo lógicamente apremia, el explicar un poco la estrategia que lleva el Ayuntamiento de Valencia con el tema de control de plagas. Muchas gracias, Juani. Bueno, finalmente nos queda el último ponente, es Ramón Hernández Vidal, es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia. Actualmente es funcionario desde el año 2001, trabaja en la sección de control de plagas y bueno, y no quiero alargarme mucho más y le dejo para que os explique su ponencia sobre especies emergentes, especies que las tenemos a muchas de ellas en la puerta y que están llamando y hay que también tenerlas en cuenta. Ramón, cuando quieras. Ramón, tienes el micro desactivado. ¿Qué te parece ahora? ¿Se oye? Perfectamente, Ramón. Muy bien, muchas gracias. Vale. Bueno, bienvenidos a todos. Buenos días, espero que no estéis muy cansados hasta ahora. Mi tema son las plagas emergentes. Intentaré ser breve, pero es muy difícil, son muchas las que van apareciendo y la lista puede ser larga. Hablaré principalmente de artrópodos de interés en salud pública con posibilidades de expandirse por la península ibérica. Veremos que la mayoría de ellos, si no todos, son capaces de vectorizar o transportar patógenos y hablaremos solo de un pequeño grupo que es capaz de inocular veneno. Las principales causas de esta emergencia o reemergencia de estos artrópodos son evidentemente el cambio climático, la globalización, el movimiento de personas y sobre todo de mercancías por todo el mundo y de una forma extremadamente rápida, la alteración de los ambientes naturales que con la finalidad de uso para agricultura, para ganadería, incluso para urbanización y por último, evidentemente, dependerá también de la capacidad de adaptación o de plasticidad que tienen estos artrópodos para adaptarse a las nuevas condiciones.
He hecho varios grupos. Empezaremos con los mosquitos hematófagos. 3 son las especies que preocupan a Europa. Una de ellas es Aedes aegypti. Su origen es África, es vector de fiebre amarilla, de dengue, de zika, de chikungunya. Es de hábitos endófilo y endófago y pica durante el día. Sus huevos carecen de diapausa invernal, por lo que su capacidad para distribuirse y establecerse en regiones templadas es limitada. Es un mosquito que se encuentra muy bien adaptado a ambientes urbanos y capaz de poner huevos casi sobre cualquier elemento. Esto que veis abajo es la distribución que presentaría Aedes aegypti a nivel mundial. Veis que mayoritariamente es de distribución subtropical, pero en este mapa que hoy nos ofrece el ECDC, para el 2021 veis que Aedes aegypti ya se encuentra en el sur de Rusia, en el este del Mar Negro, se encuentra en el norte de Turquía, se encuentra en la isla de Madeira, bastante más cercana a nosotros, y ya se ha citado que se encuentra introducido en los Países Bajos. En 2017 se notificó la presencia de Aedes albopictus en la isla de Fuerteventura, en Gran Canaria, y gracias a una rápida intervención de las autoridades sanitarias, en 2019 se llega a publicitar la erradicación de la especie. Por lo que veis, no es tan difícil el que nos aparezca en cualquier momento. La siguiente especie de interés es Aedes japonicus. Es un mosquito de origen del sudeste asiático, es vector de West Nile, de dengue y de encefalitis japonesa, de hábitos exófilo y exófago, pica durante el día y este sí que presenta huevos con diapausa invernal. Es un mosquito muy bien adaptado a ambientes urbanos. Y en el mapa del ECDC podemos ver que su distribución ocupa la Europa central, pero también veis que en la península ibérica ya aparece marcado. En 2017 se notifica su presencia en Galicia, en 2018, en Asturias, y donde se comprueba que se ha establecido. Poco tiempo después se notifica que se ha introducido en Cantabria, donde muy probablemente se establezca. La siguiente especie de interés es Aedes coericus, una especie que tiene unas características muy similares a Aedes albopictus en cuanto a plasticidad. Se adecua muy bien a ambientes urbanos, es capaz de poner huevos sobre cualquier elemento donde él prevea que va a poder contener agua. Su origen es República de Corea, Rusia, China, Japón. Es vector de encefalitis japonesa y de distintas filariasis. De hábitos exófilo y exófago, pica durante el día, y también es uno de los mosquitos que presenta diapausa invernal. Su distribución para Europa, como veis, sur de Rusia, norte del Mar Negro, Italia, Bélgica. Ahora solo quiero hacer una breve mención a 2 mosquitos que son Anopheles gambiae y Anopheles arabiensis, que si bien es cierto que no están descritos para Europa, si miramos el mapa de distribución veis que se encuentran en el norte de África y por tanto el salto a la península es muy sencillo. Es vector de malaria y de distintas filariasis, tiene hábitos exófilo y exófago, pica durante la noche y sus larvas toleran muy bien agua con condiciones de contaminación, incluso de salinidad, elevadas. Y son mosquitos además bastante antropofágicos. El grupo de las cucarachas. 3 son las especies de cucarachas que encontramos ya en la península ibérica. Si bien es cierto que no son muy numerosas, también lo es que en los ambientes donde se ha encontrado no se encontraba en competencia con otras especies de cucarachas. Se piensa que la razón principal de su hallazgo ha sido el transporte junto con mercancías. La primera especie es el Cerfordella lateralis, que es la cucaracha del Turquistán. Una cucaracha relativamente mediana grande, veis el macho arriba y la hembra en la parte inferior. Cerfordella lateralis también se ha utilizado durante bastante tiempo como alimento para reptiles, por tanto, otra de las posibles causas de su presencia sean escapes de personas que lo utilizaban como alimento. Su origen está en Asia Central y el Oriente Medio, se ha localizado en Almería y en Barcelona y se determina como que su ámbito es el peridoméstico, encontrada en registros de riego en jardines, en registros de recogida de agua pluviales de acera. La siguiente cucaracha es Periplaneta australasiae, la cucaracha australiana, un poquito más grande en tamaño. Su origen es Asia, se ha localizado en Madrid, en Guipúzcoa, en Granada y en Canarias.
Su ámbito también es periodoméstico, encontrada principalmente en alcantarillado privado, pero también en algún punto se ha encontrado en el alcantarillado municipal. Y la última es Supela longipalpa, que es la cucaracha de banda marrón, algo de menor tamaño, de 10 a 15 milímetros. Su origen es África. Se ha localizado en Madrid y en Barcelona y, a diferencia de las demás, su hábito es el doméstico. Se ha encontrado en viviendas, en hospitales, se ha encontrado también en hoteles y la encontraremos dentro de grietas, dentro de cuadros eléctricos y dentro o alrededor de electrodomésticos que generen calor. Garrapatas. Hablar muy rápidamente de ellas porque se podría decir mucho, pero al principio son 35 las especies de garrapatas que tenemos en la península ibérica, tanto contando con garrapatas duras como con garrapatas blandas. En la mayoría de ellas son capaces de vectorizar protozoos, bacterias y virus, pero quería destacar dos, Hyaloma lusitanicum y Hyaloma marginatum, y por dos razones. Una de ellas es porque en los últimos años ha sido algo más notoria en parques urbanos y porque es vector del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Este virus también se puede encontrar en otras especies de garrapatas, pero en ellas no es capaz de replicarse bien y, por tanto, luego no es capaz de pasar a los mamíferos. Este es el mapa de distribución que da el ECDC para ambas especies. Veis que se encuentran, si las solapamos, bastante bien distribuidas por la península ibérica y además Hyaloma marginatum por Europa. Ambas especies se caracterizan por alimentarse en estado adulto de grandes o medianos mamíferos, pero los estadios ninfales, sobre todo los primarios, lo hacen de pequeños mamíferos como múridos o lagomorfos y también de aves. Y en colación a eso, quería enseñaros este mapa, y en este mapa lo que se muestra es la distribución donde el virus Crimea-Congo es autóctono. Y lo vamos a comparar con el siguiente mapa, donde se muestran las grandes rutas migratorias de las aves. De manera que podemos deducir que un ave a la cual se le ha agarrado una garrapata que presenta el virus en África puede volar perfectamente a la península ibérica o a otros puntos de Europa, la garrapata liberarse en el medio natural, anclarse a otros mamíferos y entonces empezar a circular el virus por los mamíferos salvajes. Flebotomos, otro grupo un poco extraño y poco visual, pero bueno, los flebotomos se caracterizan por tener larvas, son terrestres, viven en ambientes con mucha materia orgánica y humedad, los adultos son voladores. Las hembras, al igual que sucede con los mosquitos, son hematófagas obligadas, se alimentan de sangre de mamíferos y aves, son capaces de vectorizar protozoos como la leishmania, que es el más conocido, y virus como el Nápoles, el Sicilia o el Toscana. El ámbito principal de estos artrópodos es el medio natural y el periurbano, pero no hace mucho salió publicado un estudio en el cual durante el año 2016 y 2017 se realizó una captura de ratas en la red de alcantarillado municipal de la ciudad de Barcelona y se comprobó que contenían Leishmania infantum. Sabéis que existen dos tipos de Leishmania, la cutánea y la visceral, siendo la visceral la más grave para el ser humano. En Europa están descritas 10 especies de flebotomos, de los cuales 4 se encuentran en la península ibérica. Destacamos 2 de ellas, Phlebotomus perniciosus y Phlebotomus ariasi, por ser más antropofílicos y por ser capaces de vectorizar Leishmania infantum. Este es el mapa de distribución que da el ECDC para ambas especies, en la que veis que se encuentra bastante bien distribuida por la península ibérica. El siguiente grupo del que quería hacer una breve mención son las moscas negras, los simúlidos. Sabéis que tienen la larva es acuática, el adulto es volador. Son capaces de vectorizar protozoos, virus y filiarias, de la cual la más conocida es la oncocercosis, la ceguera de los pantanos o de los ríos, provocada por Oncocerca volvulus. Estos patógenos son principalmente de distribución subtropical, por lo que no los encontraremos a fecha de hoy por Europa. El grave problema de los moscas negras o simúlidos en Europa es que para alimentarse de sangre no pica como los mosquitos, sino que muerden y la mordedura es muy dolorosa. Además a esto habría que sumarle que los adultos vuelan formando enjambres y cuando se alimentan no lo hace una sola mosca, sino que son muchas y de una forma muy agresiva, es muy molesto.
En la península ibérica se han encontrado hasta 55 especies diferentes de moscas negras. Hay que decir que no todas ellas son hematófagas obligadas. Las que lo son mayoritariamente son de mamíferos, y de estas hasta 14 especies diferentes son capaces de llegar a morder al ser humano. Destacamos entre ellas Simulium erythrocephalum y Simulium ornatum por ser fuertemente antropofílicos. Otra característica de los simúlidos es el rango de vuelo, hasta 15 o 35 kilómetros de los lugares de puesta de huevos, de donde se encuentran las larvas. Por tanto, muchas veces los vecinos se pueden quejar de molestias por simúlidos, pero el foco no siempre podemos encontrarlo cerca, siempre tenemos que mirar un poco más lejos. En los últimos años la presencia de simúlidos ha ido incrementando, y esto, aparte del cambio climático, sin duda alguna se ha debido a una mejora de la calidad de las aguas de los ríos, y esto influenciado evidentemente por un mayor número de estaciones depuradoras y un mejor funcionamiento de estas. Han reducido la cantidad y proporción de contaminantes, han reducido también la proporción de nutrientes y, sobre todo, han reducido la turbidez del agua. Una mayor turbidez del agua ha permitido que lleguen a enraizar plantas que necesitan que la luz llegue hasta el fondo, como es el caso de Potamogeton pectinatus. Esto aporta más diversidad al río, pero por contra aporta una mayor superficie de soporte a las larvas de simúlidos, que han podido desarrollarse más adecuadamente en estas nuevas condiciones. El último grupo del que quería hablaros es el grupo de las avispas, y no porque transmitan ningún tipo de patógeno, pero sí por el grave riesgo que puede suponer un shock anafiláctico por picaduras múltiples como consecuencia de la defensa del nido. Hablamos de avispas principalmente sociales. Son 3 las grandes avispas que ya se han introducido en la península ibérica. La primera es Vespa velutina o avispa asiática, que ya es una vieja conocida por parte de todas y por parte de todos los medios de comunicación. Procede de Indochina, realiza sus nidos aéreos. Tienen este aspecto globoso que veis aquí a la derecha, en forma de balón, de unos 40-70 centímetros de diámetro. Presenta una capa exterior protectora, pero por dentro está construido por varios pisos, con muchas celdas cada uno de ellos. Es capaz de albergar en torno a las 2.000 obreras. Se caracteriza por presentar una única abertura que se encuentra en un lateral. Vespa velutina se introdujo en la península ibérica en el 2010, en Guipúzcoa y Navarra, y a partir de ahí se fue extendiendo por toda la zona norte, como veis, y ya ha cubierto una gran superficie. Observaréis en la parte central que en 2015 aparece también en Mallorca, y esto es posiblemente que vendría desde la zona de Cataluña, pero gracias a una rápida intervención del gobierno balear, se estableció una campaña de erradicación y de control rápida, y en el 2019 se pudo constatar la erradicación de la isla de Mallorca. La siguiente avispa que tenemos en la península ibérica es Vespa orientalis, una avispa de un tamaño muy similar a Vespa velutina. Su origen es Asia Central. A diferencia de Vespa velutina, realiza los nidos bajo tierra o dentro de oquedades. Aparece por primera vez en la península ibérica en 2012, en la ciudad de Valencia además. Encontramos 6 ejemplares que eliminamos, pero le perdimos la pista hasta que en 2020 vuelve a aparecer en la misma zona, y esta vez predando sobre obreras de las colmenas municipales que tenemos. Hemos hecho un seguimiento en cuanto se localizó y llegamos a encontrar 4 nidos que fueron eliminados. Este año estamos colocando trampas para una detección precoz y estamos viendo a ver cómo va a evolucionar. Esta misma avispa se comunicó su presencia también en el 2018 en Algeciras y en Málaga, donde apenas han podido realizar labores de control, y ahí ya se encuentra perfectamente asentada y se está extendiendo. Nuestra experiencia en cuanto a los lugares de nidificación ha sido mayoritariamente o exclusivamente dentro de oquedades. Bajo tierra no las hemos encontrado. 2 ejemplos: uno es el Puente del Real, donde aprovecharon los huecos que había entre la sillería del puente para realizar el nido, que se encuentra en el interior de ese agujero. Y otro ejemplo es cómo aprovecharon los huecos de los bloques de un muro, de un solar, como tantos solares tenemos por Valencia y por otros municipios.
Aquí podemos ver a los bomberos extrayendo el nido. Podéis ver que, a diferencia de las avispas que realizan los nidos aéreos, las avispas que realizan los nidos bajo tierra no necesitan cubrirlos por una capa exterior protectora. Y este es el aspecto del nido una vez extraído del muro. Y por último, hablar de vespa bicolor. Es una vespa menos peligrosa, es de menor tamaño, pero aún así sigue siendo grande. Es de sudeste asiático, realiza nidos preferentemente aéreos, de aspecto globoso como veis, sobre arbolado, pero también puede hacerlo sobre cualquier elemento. No pasaría lo mismo que con velutina, aunque prefiere realizar nidos sobre arbolado caducifolio, en zonas boscosas, en cualquier tipo de ambiente como nuestros parques urbanos pueden llegar a hacerlo, o incluso sobre elementos urbanísticos como farolas, como postes o incluso como edificios. Esta avispa, además, se caracteriza porque se puede encontrar activa durante todo el año en zonas cálidas, como es el caso de Málaga, donde se comunicó su presencia en el 2018 y desde entonces aquí se ha establecido y se sigue extendiendo. Y espero no haber sido muy larga la exposición. Muchas gracias a todos. Para nada, Ramón, ha estado muy bien, muy interesante, muy concisa, porque además esto es lo que tiene este webinar, que tenemos justo de tiempo, pero bueno, yo creo que vamos bien. Y casi voy a pasar al turno de preguntas. Animo a todos los invitados que hagan aquellas preguntas que estén interesados. ¿Tengo que dar el escape para salir de aquí? Sí. Ramón, disculpa, cierra el micro, por favor. Ah, perdón. Como digo, empezamos un poco el turno de preguntas. Estar preparados todos los ponentes. Empezaremos con Antonio Marcilla, que parece que a lo mejor esto de investigación ha tenido más interés o más curiosidad. La primera pregunta que me hacen es, ¿el uso de endosemiontes podría ser una solución en el control de otras especies invasoras? Entiendo que lógicamente son vectores, mosquitos de transmisión de enfermedades. Sin duda, la respuesta es sí. La estrategia no es exclusiva solo de estos primeros vectores invasores. Lo que habría que ver efectivamente qué tipo de endosimbiontes tienen. En el caso de Wolbachia es un facultativo para Aedes. Y algún beneficio le tiene que estar ocasionando, pero pueden vivir como hay cepas sin el endosimbionte, por supuesto. Entonces, habría que ver en esta especie invasora si efectivamente ya tiene algún endosimbionte facultativo autóctono propio y si se podría reemplazar, claro. Sí, la técnica sí que sería extrapolable. Perfecto, Antonio. Continúo contigo, ¿vale? Ya que han hecho también una pregunta dirigida a ti. Más que una, son varias. Comienzo. Dice, la ratio de separación macho-hembra, ¿cómo se realiza? Entiendo que es el sexado entre machos y hembras a la hora de poder, lógicamente, soltar solo machos. Dice, en forma de pupa, la probabilidad de introducir hembras con esa cepa de Wolbachia es considerable. La puerta que dice que entre el 5 y el 10%. Dice, si se introducen hembras, ya no se daría incompatibilidad citoplasmática, por lo que se daría una sustitución de la población, no una reducción de la misma. ¿Cómo se pretende evitar esto? ¿Se ha calculado la densidad de mosquitos que tendría que liberar por unidad de superficie? Por ejemplo, hectárea. Sí, bueno, son muchas en una, pero preguntas, sí. si quieres te las recuerdo luego. Vale, una era cómo separamos machos y hembras, ¿no? Para solo liberar machos. Bueno, efectivamente es muy pertinente porque aunque la persona apunta que es un 5 o un 10% que se puede escapar alguna hembra, se separa actualmente el método de elección o que se está estandarizado es una separación por tamaño de la pupa. La pupa hembra es más grandota y la pupa macho es más chiquitina, ¿no? Y se separa por tamaño. Pero es cierto que puede escaparse, yo no diría que un 10%, pero un 1%, haciendo una muy buena separación, siempre un 1% puede haber de alguna pupa hembra que escapase. Lo que se suele hacer es someter a estos insectos, dejarlos que evolucionen hasta adulto y rápidamente ponerlos en frío a 10 grados, dejarlos un poco noqueados para hacer una inspección visual y efectivamente cazar aquellas hembras que podamos detectar adultas. Esto es lo que se suele hacer habitualmente y de luego la liberación que se pretende hacer inicialmente es de un número reducido de mosquitos, por tanto es perfectamente viable. Y justo creo que la pregunta siguiente era relacionada con el número de mosquitos. Sí, dice, exacto. Ah, vale. Dice, ¿se ha calculado la densidad de mosquitos que tendría que liberar por unidad de superficie? Te pone el ejemplo por hectáreas.
Por hectárea, sí. Bueno, pues justo hay un artículo publicado a finales del 2019 de un grupo en Roma, que es con quien estamos nosotros también colaborando a raíz de esta acción COST, donde ellos publican que liberan, creo que liberan alrededor de 1.500 machos por hectárea, más o menos. Es cierto que es una zona pequeña, una zona reducida de Roma, y eso sería lo que nos serviría un poco de guía a nosotros también. Perfecto, muy bien. Mira, una pregunta para Rubén. Dice, ¿hay estudios sociológicos referentes a la incidencia de mosquito tigre en zonas donde se han habilitado mecanismos de comunicación ciudadana? Entiendo que si hay alguna experiencia ya de que se haya hecho en otros países, como has comentado. Sí, sí. Creo que has apuntado algo, pero... Sí, ya hemos apuntado algunos ejemplos de precisamente el puerta a puerta. Lo que te permite en este caso concreto es pues, una interactuación muy específica con el ciudadano y obtener muchos datos de ellos, ¿no? Los indicadores sociodemográficos luego realmente hay que adaptarlos a la realidad de cada ámbito de trabajo, o sea, de cada ciudad, de cada país, de cada continente, ¿no? Se puede modificar notablemente. Lo que en esos canales de comunicación con el ciudadano, aparte de todas las estrategias vinculadas directamente al puerta a puerta, como es una pregunta similar a la que nos hicieron hace un par de semanas, se habló hace un par de semanas también del tema de la concienciación ciudadana a través de talleres escolares y proyectos educativos, que creo que es un buen canal de comunicación también y de información, porque no solo estamos formando a las futuras generaciones en códigos adecuados de buenas prácticas, en prevención de mosquitos, sino que los utilizamos como canal para llegar al resto de ciudadanía. Por tanto, sí existen algunos trabajos, pero en esas vías de comunicación y ser más permeables, yo creo que los talleres infantiles, los talleres escolares, es decir, los programas educativos, son base constructiva muy importante para el futuro. Diré que pase. Perfecto, Rubén. Disculpad. Tenía otra pregunta dirigida a Carlos Gabaldón en relación a la ordenanza, referente a si los propietarios están obligados a autorizar el acceso de los inspectores municipales a ese espacio privado. A ver, en cualquier propiedad privada hay una ley superior que si el propietario no quiere dejar entrar al funcionario, no lo va a dejar entrar, tenía que ser por orden judicial. No obstante, esperemos nunca llegar a eso porque la función nuestra es sugerir soluciones para evitar molestias al ciudadano. No entenderíamos que no nos dejasen entrar. Para esto no pensamos en primera, segunda, tercera instancia, siempre pensamos en solucionar un problema del ciudadano. No obstante, podríamos ejercer un requerimiento y solicitar una autorización de acceso al juez en base a una insalubridad manifiesta. Esperemos nunca llegar a este tema, pero podríamos llegar. Levantaríamos un acta si no nos dejan entrar y aportaríamos esa información en el expediente al juez, claro. Te paso la palabra, Fermín. Perfecto, Carlos. A ver, es que estoy aquí mirando las preguntas y ando. Una pregunta dirigida a Rubén. Se refiere a la prevención en piscinas para la cría de mosquitos. Sí, bueno, lo que queremos es ponérselo difícil, ¿no? Al mosquito tigre o al mosquito común, que también puede desarrollarse en nuestras piscinas. Si hacemos un mantenimiento rutinario como el que suele hacerse en la época de uso de las piscinas, que básicamente es una cloración adecuada y una recirculación de la masa de agua, con ambas cosas quitaremos el problema de los mosquitos. Recordemos que estamos hablando siempre de aguas estancadas y encima, pues obviamente que no tengan un nivel de cloración adecuado. Por tanto, con esos niveles de cloración y con una recirculación más o menos constante, nos quitaríamos el problema de los mosquitos en ese hábitat en concreto, las piscinas. Muy bien, Rubén. Nos preguntan también para ti, dice, ¿existen tratamientos aéreos eficaces para grandes espacios públicos, como puede ser el cauce del río Turia?
Existen tratamientos aéreos eficaces para el control de larvas de mosquitos. Actualmente, por ejemplo, en nuestro entorno europeo solamente están autorizados los que van con un producto en concreto. Únicamente está registrado el Bacillus thuringiensis, pero hablamos de grandes colecciones de agua. Por tanto, no está vinculado al problema del mosquito tigre. Sí que es una estrategia de control que además en el Ayuntamiento de Valencia se ha utilizado de forma habitual en la zona de las Malladas, en grandes colecciones de agua, en la parte, digamos, sur del término municipal. Esta técnica no se puede aplicar, por ejemplo, en ámbitos urbanos, donde está la ciudadanía. Tienes que alejarte, tienes que crear un buffer de seguridad y quizá no tendría tampoco ningún sentido técnico, ¿no? Y dirigirse a estos lugares. Estas aplicaciones son solo para grandes láminas de agua estancadas, zonas de saladares, arrozales, canales que no se puede acceder por medio terrestre. Además hay que justificarlo y hay un procedimiento técnico-administrativo para las autorizaciones muy específico, con lo cual sí, pero no para el caso concreto de mosquito tigre. Perfecto, perfecto, Rubén. Y por último tengo una pregunta para Ramón. Comentaba Ramón lo del el trampeo que se está haciendo para la avispa, que preguntaban un poco en qué consistía. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, el trampeo que estamos utilizando para la avispa oriental se basa en el mismo trampeo que se utiliza para la avispa asiática. Son trampas colocadas en lugares. Por lo pronto vamos a empezar por trampear en puntos donde el año pasado ya encontramos obreras en vuelo. De cada nido pueden llegar a salir entre 200 y 300 nuevas reinas. No sabemos si llegamos muy a tiempo para eliminar los nidos y todas las reinas del año pasado. Por tanto, hemos decidido empezar por los puntos donde el año pasado observamos la presencia de obreras en zonas ajardinadas con condiciones ambientales adecuadas para la captura, sobre todo, de sus presas, y a partir de ahí iremos extendiendo el trampeo si lo creemos necesario. Pero por lo pronto son trampas muy, muy similares a las que se utilizan para la avispa asiática. Perfecto, muy bien. Bueno, no veo más preguntas, no veo que se anime más invitados a realizar preguntas. Espero que haya sido de interesante para todos. Si quieren los participantes, los ponentes, decir alguna última palabra, algún consejo, alguna cuestión que se nos ha quedado en el tintero para poder despedir la webinar, les cedo la palabra. Si queréis, empezáis por orden de intervención, de cómo habéis intervenido, y finalizamos. Bueno, pues el primero que he intervenido soy yo. Quiero despedirme intentando explicar que el tema del mosquito tigre, o en general de este tipo de insectos, es un tema global, es un tema que todos tenemos que estar combatiéndolo y que no solo se puede basar en las actuaciones del ayuntamiento, en este caso de cualquier administración, sino que tienen que colaborar todos los ciudadanos. Le paso la palabra a Antonio o a Rubén. Muy bien, muy bien. En segundo lugar. Nada, lo mismo, muchas gracias por la invitación, muy contento de participar. Creo que ha sido una jornada muy completa. Hemos hablado del control de plagas en general, nos hemos centrado luego en las nuevas plagas que están por llegar. Hemos hablado del mosquito tigre, que probablemente es la estrella de las plagas que necesitan la colaboración ciudadana ahora mismo. No la única, pero sí la que tiene una mayor notoriedad. Y se ha hablado, pues eso, de las herramientas, pues más allá del control rutinario, herramientas administrativas, como nos ha contado Carlos, nuevas innovaciones que estamos ya trabajando con Antonio y demás. Y también era, yo creo, un momento importante para exponer este proyecto puerta a puerta, que ha costado mucho y que esperemos que más pronto que tarde, podamos volver a implementarlo en la ciudad. Y nada más, ha sido un gusto. Perfecto, Rubén. Antonio. Yo también daros las gracias por la iniciativa. La pena de no estar en persona, a ver si esta pandemia nos deja en breve poder hacer reuniones presenciales. Están muy bien estas sesiones online, ha permitido pues tener a personas que viven muy lejos y pueden estar exponiendo, pero nosotros que estamos en Valencia es una pena que no tengamos esta oportunidad. Espero que en breve podamos hacer alguna reunión presencial. Dar las gracias a las personas que han asistido y han participado preguntando.
tienen mi correo, las cosas que sepa se la contaré y la que no nos informaremos adecuadamente. Y desde luego vuelvo a dar las gracias al Ayuntamiento y sobre todo a Fermín, que es un motor de esta iniciativa. Gracias de nuevo. Gracias, Antonio. El siguiente era Juani. Hola, ¿qué tal? Juani ya ha salido de inspección. Yo, en nombre de Juani y el mío, nada, agradecer la participación de todos los que os habéis conectado. Creemos que esto es necesario hacerlo con cierta continuidad, colaborar y compartir experiencias con otros ayuntamientos. Da igual el tamaño, pequeños, grandes, todos seguro que tienen experiencias para contar y sobre todo para compartir. Todos estamos aprendiendo de todos. Y nada, habéis estado viendo que disponemos de un correo electrónico del ayuntamiento. Cualquier duda, cualquier necesidad que tengáis podéis hacerlo a través de ese correo, y si no, a través del correo mosquitotigre@valencia.es, e intentaremos colaborar en todo lo posible con todos y en cualquier ámbito referente a plagas de interés sanitario. Gracias a todos. Perfecto. Roberto, si estás también por ahí, si quieres decir algunas cosas, despedirte. Pues, evidentment, si s'han donat els missatges idoneus, no? La innovació és determinant, la governança participativa, l'ordenança de l'Ajuntament de València involucra molt a la ciutadania, i evidentment hi ha un tema que és l'educació ambiental, l'informador ambiental, que té una tasca enorme en el control. Si veus tu com s'ha analitzat lo de la vespa velutina, lo de la avispa asiàtica a Mallorca, a les Illes. I ahí va haver una gran col·laboració ciutadana, con lo qual jo només que puc dir que sí que se poden plantejar diguem que una corresponsabilitat més major en el tema del control. Moltes gràcies a l'Ajuntament de València y particularment a la persona que ha fet la moderació, Fermín. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a vosotros por vuestra colaboración y la divulgación de esta webinar. Quiero recordar, ya para despedirnos, que también me lo han preguntado por el chat, que esta webinar ha sido grabada y se podrá ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Valencia, Salud VLC. También deciros que en este canal de YouTube también están los vídeos a los que hacía referencia Rubén anteriormente, sobre recomendaciones, consejos que creo que son muy, muy interesantes, así como otros webinars que se hacen por parte de la Concejalía de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Valencia. Nada más, agradecer en nombre de todos, de la Concejalía y del Ayuntamiento, la participación de todas las personas que han asistido al webinar, y les emplazo pues, a nuevas ediciones, a nuevas acciones, y que, como también se ha dicho, a ver si ya se puede hacer de forma presencial y podemos vernos las caras todos y tener ese contacto humano, ¿no?, que tanto echamos de menos. Muchas gracias a todos, a la universidad, a todas las personas que están trabajando en este proyecto, que creo que lo que hacemos es tener una mejor ciudad y más saludable. Muchas gracias y hasta pronto.